La siguiente pregunta también, como vimos en la última, es de carácter profético y dice lo siguiente: ¿quiénes son los 24 ancianos que habla el libro del Apocalipsis? Vayamos al Apocalipsis capítulo 4, donde encontramos esta pregunta y donde estos ancianos son descritos con coronas y con vestidos o con vestiduras de lino blanco. Y dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ha habido algunas especulaciones y algunas teorías respecto a la identidad de estos 24 ahora sí que podríamos decir misteriosos personajes. Pero es muy interesante que en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, encontramos una visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, y dice así, versículo 9. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. 600 años antes del Apocalipsis, porque Daniel estuvo 600 años antes que el apóstol Juan, tuvo una visión diferente. Y Daniel vio que estaban colocando tronos antes de que apareciera la iglesia. Y cuando ya aparece Juan, él ya escribe que ya estaban no solamente los tronos, sino también sentados 24 ancianos. Pero terminamos la visión de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, fueron puestos tronos, se estaban colocando las sillas o los respectivos tronos, y se sentó el anciano de días. Así se describe a Dios por su eternidad, como el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante del trono de Dios, y millones de millones le servían, asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La visión que tiene Daniel es a Dios comenzando a preparar, ahora sí que podríamos decir, el tribunal donde estos 24 ancianos van a servir como jueces, y comenzamos a ver que en Apocalipsis, ya estos tronos están ocupados. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Se dijo en un principio, por eso leí Daniel, que eran los 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel. Pero esto queda eliminado porque aquí no encontramos en el capítulo 4 que Israel ha sido juzgado. Comienza el juicio de Israel hasta el capítulo 4 al 19 con la gran tribulación. Y en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver, los tronos estaban vacíos. No estaban las 12 tribus de Israel, que para ese entonces ya habían muerto la mayor parte de sus líderes. Entonces podemos concluir sin ningún lugar a dudas que estos 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Veamos las razones. Estaban sentados en tronos. Nunca los ángeles se les ha asignado tronos. Nunca jamás los ángeles han sido llamados para reinar. Dice 1 Corintios 6, del 2 al 3, que no sabemos que vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros los cristianos vamos a juzgar a los ángeles caídos, y los ángeles que sirven a Dios nunca fueron llamados para gobernar en los siglos que van a venir en el futuro. Entonces eliminamos a los ángeles. Estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro. Nunca jamás los ángeles han sido coronados, y las coronas que tienen estos ancianos son la corona Estéfanos, que en el griego significa de los victoriosos o de los vencedores. Así que en el Antiguo Testamento no podrían ser las 12 tribus, porque todavía no han sido caracterizadas o juzgadas como vencedoras, sino que es la iglesia. Y para quitar ya cualquier duda al respecto, nos brincamos al capítulo 5, versículo 8 y 9. Y ahí el Espíritu Santo ya nos dice claramente quiénes son los 24 ancianos. Capítulo 5 de Apocalipsis, 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos
se hincaron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, escuchemos esto, lo que estaban cantando los 24 ancianos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vemos pues que a quienes redimió Cristo, a la iglesia. En el Antiguo Testamento, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en Daniel después, será hasta después de la tribulación. Así que en conclusión, Juan ve a la iglesia sentada con Dios, esperando a que vengan los juicios, para terminar en Apocalipsis 20 del 11 al 15, con el juicio del gran trono blanco, que será el juicio ya no de nosotros, sino de todos aquellos que rechazaron la gracia del Evangelio de Jesucristo.